A manera de introducción, el pensamiento ético en la Grecia clásica se desarrolló a partir de dos corrientes, la sofista y la socrática. Ambas surgieron en el siglo V a.C. en un contexto de gran desarrollo político y educativo en Atenas. Los sofistas se enfocaron en enseñar habilidades prácticas para poder triunfar en la vida pública, mientras que Sócrates se enfocó en diseñar una ética basada en el conocimiento interior, la reflexión y la verdad moral. Los sofistas aparecieron en un momento en que Atenas necesitaba ciudadanos que supieran hablar y participar en la democracia. Por eso enseñaban a expresarse y a hablar en público. Sócrates fue su contemporáneo, pero lo que él buscaba era que las personas pudieran encontrar el bien y la verdad dentro de sí mismos, más allá de ganar debates o tener éxito político. Este cambio de enfoque, llamado giro antropológico, hizo que la filosofía dejara de centrarse solo en la naturaleza y empezara a estudiar al ser humano y su forma de vivir. Autores sofistas. Primeramente está Protágora, que fue un filósofo griego teórico de la retórica. ¿Qué es la retórica? Es el arte de persuadir o convencer a través del lenguaje. Protágora, originario de Adera, Tracia, es reconocido como uno de los sofistas por Platón, quien atribuye la invención del rol del sofista profesional. Se cree que Protágora generó controversias en la antigüedad con su afirmación de que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta sugiere que no existe una verdad subjetiva, sino que la experiencia general, personal, determina los juicios y opiniones del individuo. Protágora ejerció una considerable influencia en el pensamiento contemporáneo sobre cuestiones morales y políticas en Atenas, donde pasó la mayor parte de su vida. Bueno, también está Gorgias, que fue un sofista retórico griego, nacido en Lontina y Sicilia, y se dice que vivió más de 100 años. Gorgias creía que la prosa debía rivalizar la poesía como vehículo de expresión elevada, y realizó importantes contribuciones al desarrollo de la oratoria ceremonial. ¿Qué es la prosa? La prosa es la forma natural del lenguaje escrito u oral que se utiliza para comunicar ideas o contar historias. En el año 427 a.C. encabezó una delegación de su ciudad natal, causando gran revuelo en su nuevo estilo retórico. Su fama se extendió por todo el mundo griego y se dice que amasó una considerable fortuna con los honorarios que cobraba. Bueno, yo les voy a hablar de la ética sofística. Los sofistas fueron maestros y viajeros que entre el siglo V y VI a.C. recorrieron las ciudades de Grecia, enseñando principalmente a los jóvenes cómo hablar, pensar y convencer. Su meta no era solo transmitir conocimiento, sino formar ciudadanos capaces de participar activamente en la vida pública. Es decir, que supieran expresarse, defender sus ideas y persuadir a los demás en los aspectos de debates y decisiones. Por su enseñanza tenían un enfoque muy práctico y político. Ellos enseñaban tres cosas principales. Primero, el arte de hablar bien, llamado retórica, que consistía en aprender a construir discursos claros y convincentes. No se trataba solo de decir la verdad, sino de saber cómo comunicarla de forma que los demás la entendieran y la aceptaran. Segundo, enseñaban a pensar con agudeza, a razonar, a analizar los argumentos de otros y poder responder de manera lógica. Tercero, enseñaban a ser buenos ciudadanos, lo que los griegos llamaban paides sofística. La información integral de una persona en valor
a las necesidades políticas. Para los sofistas, la virtud, que en griego se llamaba arete, no era un regalo de dioses ni algo con lo que se nacía, sino una capacidad que podía aprenderse y desarrollarse mediante la práctica y la razón. Su herramienta más poderosa era la palabra. Quien dominaba la palabra podía influir, convencer y practicar activamente en la sociedad. Ellos, usando estos métodos de enseñanza muy prácticos, simulaban debates, juicios o discursos, corregían errores y ayudaban a mejorar el método, el método de expresarse. Aprender con un sofista era algo muy dinámico, centrado en las prácticas más que en la teoría. Sin embargo, también recibieron muchas críticas filósofos como Platón. Los acusaron de preocuparse más por ganar un discurso que por buscar la verdad. Decían que con un sofista podía hacer parecer cierto algo falso, solo por usar bien la palabra, y eso resultaba peligroso. Pero también se les reprochaba que cobraran por enseñar lo que algunos consideraban un acto poco noble en comparación con los filósofos que enseñaban por vocación. A pesar de estas críticas, los sofistas dejaron una huella muy importante. Gracias a ellos se valoró el poder del lenguaje, el conocimiento crítico y la educación como herramienta de transformación social. Su enseñanza se puede comparar con la oratoria moderna, con el liderazgo e incluso con los cursos de comunicación y debate que hoy existen tanto en colegios como en universidades. También los sofistas fueron educadores que enseñaban a las personas a usar la palabra con inteligencia, propósito, y creían que la virtud y la participación política podía aprenderse, y que la educación debía servir para transformar la vida social, aunque algunos lo acusaron de manipulador por su discurso. Su poder sigue vivo, y hoy, digamos que hoy en toda enseñanza que buscan las personas piensan, se expresan, y también para que participen activamente en la sociedad. Algunas características de la ética sofista son el relativismo, es la teoría según la cual no hay verdades absolutas, ya que cualquier afirmación es siempre relativa al punto de vista personal, la sociedad que se pertenece, al modo de pensar característico de la especie humana. Las consideraciones relativistas de Protágoras y de los sofistas parecieron encontrar su confirmación en la diversidad de usos y costumbres de los distintos pueblos. Por otro lado está el escepticismo, que en la ética se caracteriza por una postura de duda y cuestionamiento sobre la posibilidad de conocer verdades absolutas. Los sofistas, como Protágoras y Gorgogia, argumentaron que solo se puede conocer aspectos o fenómenos de las cosas, y que todo nuestro conocimiento depende de las sensaciones que varían según las circunstancias y los sentimientos de cada persona, y que los mismos objetos pueden ser buenos y malos, bonitos y feos, dependiendo del gusto de cada quien. Por otro lado está la retórica, donde los sofistas descubrieron que el logo puede ser utilizado también para mentir, seduciendo e impresionando favorablemente al público, y que el lenguaje, por lo tanto, no es simplemente el espejo de la realidad como lo había supuesto Parménides, sino un medio a través del que el hombre ejerce las recíprocas posiciones de poder. Por último, tenemos la persuasión, que en la ética sofista se centraba en la habilidad de convencer y persuadir a otros mediante el uso de argumentos y las técnicas retóricas. En esta, los sofistas creían que la virtud y la excelencia moral se podían enseñar y aprender a través de la educación y la práctica.
Biografía de Sócrates. Fue un filósofo, nació en Atenas en el siglo B a.C. Es considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental. No dejó escritos propios, pero su pensamiento se conocía a través de los diálogos de Platón y Jenofonte. Se enfocó en la ética y en la búsqueda de la verdad a través del método socrático, que consiste en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico. Yo les voy a hablar sobre la ética socrática. La ética socrática nos enseña que quien conoce realmente el bien no puede actuar mal, porque la sabiduría y la virtud van unidas. Para Sócrates el mal no proviene de la maldad, sino de la ignorancia. Las personas que hacen el mal es porque no comprenden lo que es realmente bueno y las consecuencias de sus actos. Por eso, en el camino hacia una vida justa y feliz está en el autoconocimiento y la búsqueda constante de la verdad y el bien. Sócrates creía que la sabiduría no consiste en quien sabe muchas cosas, sino en la capacidad que tenemos de conocernos nosotros mismos y actuar con coherencia en lo que se dice, se piensa y se hace. A través del diálogo y la reflexión, su método llamado mayéutica, que ayudaba a las personas a descubrir la verdad de sí misma, y esta forma de pensar también nos hace comprensivos, porque podemos entender que todos nos podemos equivocar y de esto podemos aprender y mejorar. La felicidad para Sócrates no depende de los bienes materiales ni reconocimiento, sino de vivir en armonía con nosotros mismos, guiados por la virtud y la sabiduría. Entonces, en resumido, la sabiduría para Sócrates significa actuar desde la conciencia, hacer el bien y tener la humildad de reconocer que siempre podemos aprender más. Mi nombre es Neira Camila y les voy a hablar sobre la filosofía socrática y su diferencia con los sofistas. Ambas nacen en la antigua Grecia, pero piensan de forma distinta. Los sofistas enseñaban cómo hablar bien y tener éxito en la vida pública, mientras que Sócrates se enfocaba en lo interior del ser humano, le interesaba lo moral, la virtud y la búsqueda de la verdad. Las características de esta ética son las siguientes. Para Sócrates, la ética significaba actuar bien. Su pensamiento se llamaba intelectualismo moral. Él decía que quien sabe lo que está bien, actúa bien, y que nadie hace el mal a propósito, sino por ignorancia. Por eso el conocimiento lo lleva a uno a la virtud y a la felicidad. El método socrático nos dice: Sócrates no escribía libros ni daba clases, él enseñaba hablando y diciendo preguntas. Ese método se llamaba método socrático y tiene dos pasos. Estos son, dos características importantes, como la ironía y la mayéutica. La ironía era hacer preguntas para poner en duda lo que la otra persona creía saber. Sócrates fingía no saber nada, pero en realidad ayudaba al otro a pensar así. La persona se daba cuenta de que no entendía tan bien el tema y reconocía la ignorancia que era, lo ignorante que era. Entonces, para Sócrates era el primer paso para la sabiduría. Si alguien decía, yo sé, digámoslo por ejemplo, ¿qué es la justicia? Sócrates preguntaba, ¿qué es la justicia? ¿Por qué lo crees? ¿Es justo para todos? Entonces así la otra persona se daba cuenta de que no tenía una respuesta clara. Ya la mayéutica después venía o daba como significado dar a luz. Así como una partera ayuda a dar a luz a un bebé, Sócrates ayudaba a las personas a dar luz a sus ideas. Hacía preguntas para que descubrieran la verdad por sí mismas, no importando la respuesta, guiadas por el diálogo. Por eso se decía que ayudaba a partir de las ideas, a parir ideas y formar pensamientos críticos. Entonces, como por último tenemos la ética y la moralidad. La enseñanza de Sócrates se basaba en el autoconocimiento. Decía: conócete a ti mismo. El ser humano debía mejorar su alma y ser mejor persona cada día. El objetivo de la vida era la felicidad, llamada eudaimonia, y esta se lograba con la virtud o arete,
Pero la virtud no es tener dinero ni poder, sino sabiduría, equilibrio y control, autocontrol, actuar bien e incluso cuando nadie nos ve. Entonces la diferencia entre estos dos era, como objetivo los sofistas enseñaban a hablar bien y a triunfar, y Sócrates enseñaba a pensar y a conocer la verdad. Por ejemplo, la virtud, los sofistas, la virtud era una habilidad que se podía enseñar, pero Sócrates para él era una sabiduría interior que se lograba reflexionando. El método de los sofistas, de lo que los sofistas usaban era la retórica, el arte de convencer, pero Sócrates usaba el diálogo y la ironía a través de la mayéutica. La verdad, los sofistas decían que hay una sola verdad, que todo era relativo, pero Sócrates creía en una verdad universal, el bien y la justicia. Y como ética, los sofistas buscaban el éxito personal, incluso si había que engañar. Pero Sócrates buscaba la honestidad moral y el bien común. Y por último, el pago en este caso, los sofistas cobraban por enseñar. Pero Sócrates enseñaba gratis porque él no sabe, o sea, para él el conocimiento no tenía un precio como tal. Entonces, en conclusión, los sofistas enseñaban cómo hablar a triunfar y Sócrates enseñaba cómo pensar y ser mejor persona. Entre esto se puede decir que la lección que dejan estas dos diferencias y estas características, para Sócrates era muy importante que el ser humano se conociera a sí mismo buscando la verdad y actuando con virtud, porque solo así se alcanzaba la verdadera felicidad. Bueno, en conclusión, los sofistas, maestros del debate y la retórica, revolucionaron la antigua Grecia al enseñar a pensar críticamente y a utilizar el lenguaje con precisión. Figuras como Protágoras y Gorgias desafiaron las nociones de verdad, argumentando que cada individuo posee su propia perspectiva válida y que el poder de la palabra puede influir en los demás. En conjunto, sofistas y Sócrates catalizaron un cambio fundamental en la forma de pensar de la antigua Grecia, influyendo en el cuestionamiento, el razonamiento y la búsqueda individual del conocimiento. Asentaron las bases para el desarrollo de la filosofía y el pensamiento crítico occidental, y su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos la importancia de la dialéctica, la ética y la búsqueda constante de la verdad. Los sofistas piensan que la verdad y la justicia dependen de cada persona y que lo importante es convencer a otros con buenas palabras. Desde esa perspectiva, la felicidad sería que las cosas salgan a nuestro favor sin importar o que implique dejar de ser sinceros. Esto me hace pensar que dejamos de ser auténticos porque buscamos salir adelante sin buscar la verdad. En cambio, la ética socrática me enseña que la verdad está en conocer lo que es bueno, vivir de manera justa y responsable. Para Sócrates no basta con solo ser feliz, sino que debemos reflexionar sobre nuestras acciones y trabajar para corregirlas. Por eso, esta idea de Sócrates va de la mano con lo que yo pienso sobre lo que es la felicidad, a pesar de que hayan dificultades. Bueno, ¿cómo estas escuelas éticas esclarecen para lograr tu felicidad? Desde mi punto de vista, la ética sofista, con eso de que cada quien tiene su propia verdad, nos invita o nos da el poder y el permiso para adaptarnos a lo que nos toca vivir. Por otro lado, la ética socrática nos invita a mirarnos desde adentro, a buscar la virtud y a conocernos de verdad. Siento yo que es como coger partes de estas escuelas éticas y formar nuestra propia receta de felicidad. Un aporte muy corto sería a la pregunta grupal, sería como que nosotros como trabajadores sociales es muy importante estas escuelas, ya que nosotros nos vamos a enfrentar a comunidades o a familias que son muy complicadas a veces, y estas escuelas nos permiten reforzar nuestra propia integridad y también reforzar la integridad de la comunidad o dicha persona a la cual vamos a intervenir.
También podría ser como que de manera social, influir mucho en la parte social, ya que cada persona piensa diferente y no está mal, pero nosotros como trabajadores sociales, pararnos desde un punto y desde ese punto partir sin desviarnos de la problemática o de dicha situación. Después de leer y tener como que una visión más clara de qué son las escuelas ética socrática y ética sofística, me quedé pensando mucho que para mí qué es realmente la felicidad. Ya que creemos que la felicidad es tener cosas, que todo nos salga bien o que no nos falte nada. Pero leyendo a Sócrates y a los sofistas, entendí que la felicidad tiene más que ver con lo que llevamos dentro y con la forma en que nos relacionamos con los demás. Me puse también me puse a pensar si de verdad me conozco. También Sócrates decía que quien conoce el bien no puede hacer el mal. Y eso me quedé como cuestionando cuántas veces he actuado mal, no por lo que quisiera, sino porque simplemente no entendía bien lo que hacía o no pensaba en las consecuencias. A veces también como que reaccionar, porque algunas veces tenemos impulsos, hablamos sin medir palabras o tomamos decisiones solo por miedo o por lo que dicen los demás. Y ahí me doy cuenta que muchas veces el problema no es tener malas decisiones, sino no tener claridad interior. Digamos que eso también me lleva como a pensar, si la felicidad no empieza justo por ahí, ¿por qué entenderme por saber qué quiero? Me voy a entender por saber qué quiero, como tener esa claridad y esa capacidad de tomar decisiones que no perjudiquen y tampoco tengan a los demás. ¿Por qué? Porque también Sócrates decía que la felicidad no es algo que se busca por fuera, sino que se construye desde dentro, desde el conocimiento propio y la coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Porque cuando uno vive contradiciéndose, cuando sabe que algo está bien, pero igual lo hace, termina sintiéndose como bien, porque uno hay cosas que están bien y uno las hace y no se hace llevar por otras cosas que las otras personas nos puedan decir. Pero al mismo tiempo la escuela sofística me hizo como pensar en otro lado, el lado de la felicidad. ¿De qué sirve conocerme y tener buenas intenciones si no las sé comunicar? Si no sé convivir con los demás. O no sé como que participar en la vida social. Los sofistas digamos que recuerdan como que el ser humano no vive aislado, que necesitamos hablar para compartir, para construir con otros, para defender lo que creemos justo, y ahí también hay voz, como tener esa voz y esa claridad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos de otra persona como para comunicarnos, para tener como una buena convivencia ciudadana y estar bien. Entonces creo que también eso nos enseña como la escuela sofística, de tener como ese puente intermedio para nosotros sabernos comunicar, tener esa claridad después de hablar y tener como ese sentido de pertenencia para poder explicar o hablar algo que sentimos de manera respetuosa, sin faltarle al respeto a las otras personas. También de Sócrates, como que alguna vez uno siente que la felicidad depende de que todo salga perfecto, pero también Sócrates decía, y creo que me quedó claro, que incluso cuando cometemos errores eso nos puede servir y nos ayuda para esclarecer cosas que tenemos, porque ya cuando cometemos errores podemos aprender de ello, mejorar. Y no solo es que todas las cosas tienen que salir todo el tiempo perfecto, sino saber desarrollar y tener la capacidad de decir, cometí el error y cómo puedo revolver y tener otras cosas más asertivas sobre eso, como que no quedarnos como que en ese error de decir no lo cometí y ya, sino que seguir y transformarse.
La ética sofista y la ética socrática me ayudan a lograr mi felicidad de una manera gratificante, debido a que estas éticas me invitan a cuestionarme y a reflexionar sobre qué debo tener en cuenta, que no hay verdad absoluta, sino relativa con base al contexto de cada persona, que cada individuo percibe la realidad con base a las costumbres, valores o leyes que se le han inculcado, que debo tener en cuenta, que debo respetar el pensamiento que cada persona tiene sobre lo que ve, que a la hora de decir lo que pienso y expresar lo que siento no hay necesidad de dañar a los demás, debido a que en esta sociedad cada persona es un mundo, que también me invita a autoevaluarme como persona y a conocerme a sí misma para tener en cuenta esos valores y esas costumbres que se me han enseñado a la hora de ejercer alguna profesión, que debo de hacer las cosas por cohesión y no por conveniencia, debido a que eso me ayudará a estar más en paz y tranquila consigo misma, que en la ética socrática nos invitan como a tener ese pensamiento de que cada vez que vamos a hacer una intervención o un trabajo, debemos de haber autoevaluado a nosotros mismos para no tener errores a la hora de ejecutar una tarea. Considero que esta ética aportan de manera significativa a mi vida, tanto personal como académica, ya que me abrió una visión hacia otras perspectivas que desconocía. Considero que ambas son importantes, ya que a pesar de que se dio en la antigua Grecia, se siguen ejerciendo en muchas disciplinas como el trabajo social, la medicina, la psicología, entre otras. Considero que en el trabajo social estas dos éticas me han ayudado de una manera significativa, debido a que ahora que estoy ejerciendo las prácticas profesionales, eso suelo hacerlo mucho, respetar la opinión que cada una de esas personas con las que trabajo tienen, y que antes de hacer cualquier cosa siempre me autoevalúo para no errar ni para no tener nada que pueda dañar mi carrera como profesional. Considero que estas dos éticas tienen un impacto significativo en la ética profesional, ya que son unas éticas que se relacionan mucho con lo que se dice que es la ética profesional. He llegado a pensar qué realmente significa ser feliz. Muchas veces creemos que la felicidad depende de las cosas que tenemos o del reconocimiento de los otros, pero me he dado cuenta que va más allá. Estudiando un poco sobre las escuelas éticas sofistas y socráticas, he podido comprender que la felicidad se construye en varios lugares, desde cómo nos podemos relacionar con las otras personas hasta cómo podemos entender a nosotros mismos. Por un lado, las enseñanzas de los sofistas me han hecho pensar en la importancia de la palabra y la convivencia. Ellos creían que el ser humano puede alcanzar su desarrollo y bienestar si aprende a comunicarse, a razonar y a participar activamente en la sociedad. Y creo que esto es cierto porque gran parte de nuestra felicidad depende de cómo las personas pueden entendernos a nosotros y cómo nosotros podemos entender a ellos. Cuando yo sé expresar lo que siento, cuando puedo dialogar y cuando puedo resolver algún problema, esto de una u otra manera me hace sentir con tranquilidad y en paz. La comunicación también es algo importante porque aparte de ser una herramienta, es un puente que nos permite conectarnos con los demás y sentirnos parte de algo. En este sentido, la felicidad se construye en la relación con las demás personas, en la comprensión mutua y el deseo del bienestar común. Sin embargo, entiendo que
entiendo que no solo basta con convivir. La felicidad tiene una raíz más profunda y aquí donde las ideas de Sócrates cobran un sentido para mí. Él decía, quien conoce el bien no puede actuar mal y que el mal surge de la ignorancia. Pensar esto me hace reflexionar cómo muchas veces nos alejamos de la felicidad por no entender lo que realmente nos hace feliz. Necesito preguntarme qué es lo correcto, necesito conocerme, qué me da paz y qué tipo de persona quiero ser. Esa búsqueda interior y ese ejercicio constante de conocimiento me ayuda a actuar con más conciencia. Porque cuando mis acciones y valores están unidas, pues me siento más tranquilo, más tranquila, porque sé que mi felicidad tampoco no depende completamente de algo externo. Hoy veo que la felicidad no es un punto de llegada, sino es un camino que se recorre con equilibrio. Por una vez está la parte externa y práctica, que los sofistas valoraban: aprender a hablar, aprender a razonar, convivir. Por otro lado está la parte interna y moral. Sócrates defendía conocerse, buscar el bien y actuar con virtud. Y creo que ambas son necesarias, porque si solo pienso en mí, me voy a aislar. O si solo pienso en las demás, pues me pierdo. Entonces la felicidad yo creo que se da cuando aprendemos a unir estas dos dimensiones, porque puedo convivir con empatía sin soltar mi autenticidad. Y cuando puedo dialogar con el mundo sin perderme de quién soy yo. Bueno, la pregunta número 1. ¿Cómo estas escuelas éticas esclarecen para lograr tu felicidad? Estas escuelas éticas me ayudan a entender que la verdadera felicidad no depende solo de lo material o del éxito externo, sino de actuar correctamente y tener paz interior. Me enseñan que el conocimiento es la reflexión de las buenas acciones que nosotros hacemos, porque a través de ellas nosotros vamos trazando ese camino con equilibrio, justicia y serenidad. Cuando uno se conoce a sí mismo y actúa con virtud, alcanza una felicidad más profunda y duradera. Como grupo hemos decidido concluir la segunda pregunta, que dice: ¿cómo lo puedes aplicar para el ejercicio del profesional en trabajo social? Como grupo decimos que estas escuelas éticas pueden aplicarse en el trabajo social al actuar con responsabilidad, honestidad y compromiso con las personas y la comunidad. Coincidimos en que, al igual que Sócrates, debemos reflexionar antes de actuar, buscar siempre la verdad y tomar decisiones pensando en el bien común. También vimos que el diálogo es una herramienta fundamental porque nos permite comprender y mejorar las necesidades de los demás y acompañarlos en la búsqueda de soluciones. En resumen, aplicar la ética en nuestra profesión significa trabajar en conciencia y justicia y respeto por la dignidad humana de toda la comunidad y los que se encuentran dentro de nuestro contexto.